Nos encontramos con la pastora Nayibe Cadena. Ella es presidente de ACIMEN y la hemos invitado en la entrevista de aznoticias.co para hablar de un tema que nuevamente ha cogido fuerzas en estos días: el aborto. Un fallo de la Corte indica que hay posibilidades de aborto, creo que dicen ellos, hasta la cuarta semana o 16 semanas, algo que, pues, sin querer expresar puntos de vista, es algo delicado porque se está atentando contra una vida intrauterina. Pero queremos saber, pastora Nayibe, ¿cuál es la posición de la Iglesia en este sentido? Buenos días, gracias por este espacio. Bueno, nosotros creemos que la gente ha estado opinando mucho, la Iglesia ha estado opinando y todos tenemos la posición clara acerca de lo que dice la Biblia, que es para nosotros la palabra rectora que nos gobierna. Un país precisamente laico, pero de todas maneras donde tenemos libertad religiosa, y es dejar claro que el aborto, el momento mismo de la concepción, y se inicia ya un proceso de vida. Cuando ya se declara que hay vida, ya para nosotros hacer lo contrario, o sea, practicarse un aborto, ya es atentar contra una vida. Y tenemos claro que es una soberanía de Dios. La vida es una potestad, es potestativo de Dios, quien la da y quien la quita. Entonces, entre los mandamientos está no matar, y creemos eso. El Salmo 149 se dice claramente que su embrión vieron sus ojos. ¿Hasta qué momento, desde qué momento ya hay gestación de vida? Entonces es claro que para nosotros, para la Iglesia, no estamos de acuerdo con el aborto porque es un asesinato abierto, es un atentado contra, es un homicidio frente a lo que se está concediendo, que es la vida. Bueno, la vida intrauterina, en tanto se gesta, así sea desde el primer día, ya hay vida. Pero esta posición atenta contra la vida, ¿se puede considerar entonces como un crimen? Bueno, te doy la posición de la Iglesia, pero también desde mi punto de vista personal, como abogada, en estos días que estuvimos mirando ese caso tan sonado de una mujer de casi ya 7 meses, se le practica un aborto bajo un manto, una cobertura de la ley, donde quedamos realmente horrorizados, aún los que dicen ser proabortos, frente a un hecho tan espeluznante, porque aún su padre, la gente se le va a decir: no, por favor, no practiquen un aborto, ahí hay una vida. Y como la Corte, bueno, no la Corte, en ese momento la institución pública sale a proteger bajo unos criterios legales en qué circunstancias puede hacer el aborto, pero yo creo que ahí sí se nos fue la mano, a pesar de lo que usted dice. Cuando ya se hace la gestación del feto, ya se conoce que hay vida, y ahí hay vida. Y yo sí considero que ahí ya se está cometiendo un crimen frente a una persona, porque ya eso es persona. Ya es persona, aunque no esté afuera, pero ya nosotros sabemos que ahí hay vida, ¿verdad? Y desde el punto de vista bíblico, el Señor es claro, dice: tú no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer, o sea, ya está formando una vida. Entonces, es un crimen, definitivamente, y nos levantamos contra la posición del aborto, hacemos un llamado a la Corte, porque está la discusión. Gracias a Dios se está replanteando la discusión. Hay gente allí diciendo con una posición clara frente a que se está atentando contra la vida, como hay los quienes están diciendo que las circunstancias específicas, pero ¿cuáles son las circunstancias específicas? ¿Quién lo determina? ¿Verdad? Entonces se habla porque tú has visto, en esto yo veía un video de una familia que le dijeron: es necesario hacerse un aborto porque el niño viene en malas condiciones, pero su fe les dijo: nosotros queremos porque ya Dios permitió la vida en el vientre de mi esposa, y llegaron hasta el final, y bueno, hoy mostraban el resultado de un bebé sano, porque esa es la vida, ¿sí? Y la vida tiene que ver con la fe y tiene que ver con la confianza en Dios, y Él fue el que determinó la vida. Entonces, cuando Dios te dijo, te habló de la vida, cuando hizo aliento, soplo de vida, ya tú dices: aquí hay que avanzar. Entonces no podemos interrumpir un aborto, salvo circunstancias que ciertamente, científicamente, ya tú no te puedes decir
pues no, porque hay un riesgo pues diferente, pero no al aborto, definitivamente. Sí, usted hablaba de estas circunstancias, que es muy importante esta parte final, en el sentido de que hay algunos elementos que se deben considerar también en cuanto a cómo se o cuánto se debe practicar un aborto. Pero ¿qué medidas extremas pueden poner en práctica para aquellas personas que, si no quieren a una criatura, también es necesario que tampoco las conciban, para que tengan conciencia en este sentido? Bueno, nosotros nos damos cuenta que aún sin hablar del tema de aborto, hay muchas circunstancias donde las condiciones sociales y económicas de una mujer o la forma en cómo fue concebido ese bebé emocionalmente les lleva a no querer, a rechazar una criatura, ¿verdad? Pero aún estas mujeres tienen la oportunidad de poner a esos niños en manos de quien sí los quieran. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú no puedes decir en qué condiciones, en qué circunstancias será que no se podrá tener, porque por eso te digo, hay situaciones en que por violaciones, ¿verdad? En forma dolorosa se ha concebido, y estas mujeres emocionalmente generan un rechazo hacia esa criatura, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, conozco muchos casos que llegaron al final de la gestación y dieron a ese niño en adopción, pusieron en manos de personas que pudieran atenderlo. Entonces yo creo que difícilmente encuentro una circunstancia, salvo finalmente una circunstancia científica comprobada, de que no haya feto, por supuesto ya no hay nada, o alguna de esas cosas que son ya extremas, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros somos gente provida en todos los casos. En todo caso, bueno, esta mujer en donde se dio este caso no quiso escuchar la voz de el progenitor. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tendría en este sentido la última palabra para un aborto, para concebir o para no concebir? Definitivamente, tristemente, pareciera que la última palabra la tuviesen ellos, los involucrados en el asunto. O sea, una mujer que decide a esta etapa de una gestación decir no quiero tener un bebé, un país que se levanta, porque somos un país de todas maneras con principios, en medio de toda la inmoralidad que hay, de todas maneras se conservan principios, sale a decir cómo a estas alturas se va a hacer un aborto, pero ¿quién pudo intervenir? Estaba el padre, que debería ser la persona que tuviese la autoridad para decir, no señor, yo me encargo de mi hijo, pero no hubo manera que escucharan la voz del padre, sí, dada la relación que ya ellos también como pareja tenían. Entonces tú dices, ¿quién tiene la última palabra? Caramba, yo creo que aquí la última palabra definitivamente la tiene la mujer, ¿no? Porque ella es la que lleva la gestación y es la que debe hacer conciencia del momento en que decidió tener sus relaciones, tener un matrimonio, el momento en que Dios nos dio esa condición de mujeres de poder ser, poder multiplicarnos, poder ser, es cierto, mujeres creadoras de vida. En ese momento tenemos la facultad de hacerlo. Claro, uno puede decidir lo contrario porque también tienes un libre albedrío, pero el punto es, ¿debes hacerlo? ¿Es bueno hacerlo? ¿Es un delito hacerlo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a afectar espiritualmente el resto de tu vida? Porque también hay que pensar en la parte espiritual. Cuando tú derramas sangre sobre la tierra, la Biblia dice que la sangre clama, ¿verdad? Desde la tierra, entonces desde las entrañas. Entonces hay una mujer que se coloca en condición de iniquidad, de maldición generacional. Sí, es una consecuencia espiritual muy fuerte. Su vida se acorta porque así está escrito. Entonces debemos pensar en todos estos aspectos, no solamente la parte moral, sino también la parte espiritual de la situación. Pastora Nayibe Cadena, abogada, presidenta de ACIMED, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema muy controvertido como es el tema del aborto. Gracias a ustedes, y bueno que podemos, valga la redundancia, que podemos hablar desde nuestro escenario y nuestro punto de vista de la fe, de la palabra, por qué nos oponemos al aborto. La pastora Nayibe Cadena, gracias por estar con nosotros en aznoticias.co, televisión. Ricardo Alonso, Jorge Luis Urbina, estaremos nuevamente con ustedes en un tema de igual interés.